Olá, meu nome é Tânia Dural. Eu sou de Brasil, eu sou terapeuta holística, eu sou cartomante, eu trabalho com Lenormand, que aqui no Brasil chamamos de baraja gitana, ou em português, baralho gitano, baralho cigano. E também sou escritora. Eu he publicado 10 livros de la baraja gitana. Mi último libro se llama La baraja gitana en la justicia. ¿Quién es el juez? ¿Quién es? ¿Cuál es la carta que significa abogado? Si el consultante debe o no entrar con una demanda, se va o no ganar. Si a veces nos preguntan si mi abogado es de confianza, puedo confiar en él. ¿Cómo está la demanda? ¿Cómo se portar también en una audiencia? Bueno, entonces algunos libros míos ya están traducidos para español y se encuentran en Amazon. Yo también tengo 2 barajas mías. La baraja Orixás Lenormand, que cuando los negros fueron esclavizados y vinieron para Brasil, trajeron la espiritualidad de los orixás, que son las vibraciones de la naturaleza. Entonces hay una correspondencia de los orixás también con las cartas gitanas. Otra baraja mía se llama Sol Naciente, que es una baraja gitana o baraja Lenormand con el arte japonesa, que a mí me encanta muchísimo. Bueno, mi ponencia es Lenormand en tiempos de pandemia. La pandemia cambió la vida de todos nosotros alrededor del mundo. Mucha gente tuvo miedo cómo seguir la vida con tantas cosas tristes sucediendo a nuestro alrededor. Mucha gente entró en depresión, mucha gente estaba desesperada. ¿Cómo seguir adelante? Muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas para no tener dinero para pagar los impuestos. Mucha gente perdió sus empleos y cómo pagar las cuentas. Mira cuánto desespero, cuánto miedo de la mañana, cómo será mañana. Muchas parejas también se separaron. Muchos niños y muchos adolescentes muy agitados por no poder ir a la escuela, asistir a las clases presenciales, tuvieron que se adaptar a una nueva realidad para asistir a las clases online. Muchos también adolescentes un poco deprimidos también y un poco perdidos, sin esperanza que las cosas van a mejorar o no van a mejorar. Mucha gente también abandonó sus animales. Aquí en Brasil, infelizmente, con mucha tristeza, en la pandemia hubo un aumento de 70% de abandono de los animales dentro de la pandemia. Entonces, este escenario, de repente, esta realidad que cambió nuestra rutina, mucha gente estaba completamente desesperada. Y mucha gente en la pandemia buscó Lenormand, seguro que buscó también otros oráculos para encontrar una solución, para buscar un poco de paz, un poco de claridad de cómo suceder, cómo se adaptar a esta nueva realidad y seguro también cómo superar tanto sufrimiento. La pandemia nos traje también muchas muertes alrededor del mundo. Perdemos personas de la familia, perdemos muchos amigos, perdemos también personas muy queridas. Y cómo aceptar la muerte de repente sin poder a veces nos despedir de las personas que amamos. Pero la muerte no existe. La muerte es morir, es volver a la casa. Estamos aquí encarnados para desarrollar nuestros talentos, para desarrollar como personas,
como profissionais, para expandir também a consciência. A pandemia traje duas coisas que eu pontuo, que é autoconhecimento. Quem sou eu? Como me comporto? Como me relaciono? Quais são mis medos? Quais são mis talentos? Então, a pandemia nos traje uma oportunidade de estar com nós mesmos, para que pueda estar comigo, porque a vida antes da pandemia sempre foi muitas tarefas para hacer, muito trabalho, corre, que como se chama, tudo é muito rápido, como estavam todos se sucedendo. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. E a segunda coisa, conviver comigo mesmo, conviver com minha pareja, conviver com minha família, conviver com os perros. E como estávamos cuidando? Creio que muita gente, antes da pandemia, não estava cuidando de si mesmo, não estava cuidando de sua família, não estava cuidando tanto de los animais ou de sua saúde, porque há outras coisas, né? Tenho que trabalhar, tenho que... Compreende? Então, a pandemia trouxe essas duas coisas, autoconhecimento e conviver. Quantas pessoas, quando começou a pandemia, tuvo a oportunidade de arreglar sua casa, seu armário, suas roupas, pudo donar roupas e sapatos que não usavam mais. Então, isso também foi uma coisa que a nova rotina nos traz dentro da pandemia. E seguro que muita gente ha buscado um pouco de conforto em las cartas também. Eu, na pandemia, eu trabalhei tanto para justamente encontrar as soluções, acalmar a mente, buscar em las pessoas sua consciência. Quantas pessoas que não estavam felizes em seus trabalhos e com a pandemia, agora tenho tempo de tentar fazer o que eu quero, que me dá satisfação também. Um momento. Em la pandemia, muita gente dentro de casa, que vou fazer agora? Que cambiou minha rotina. Muita gente em la pandemia buscou ler livros, fazer cursos, e aqui em Brasil um crescimento gigantesco de Lenormand. Quanta gente buscou Lenormand para aprender? Sempre quis aprender Lenormand, ou sempre quis fazer um curso de Lenormand, sempre quis aprender a ler as cartas. Creio que não somente com Lenormand, mas outros oráculos. E agora, na pandemia, eu tenho tempo para dedicar-me a aprender uma coisa que eu sempre quis. Então, na pandemia, eu trabalhei muitíssimo com consultas, eu vendi muito livro e também muitos cursos. Então, tem as pérdidas que a pandemia nos traje, mas também tem o outro lado, que as pessoas dentro da pandemia puderam entregar as suas ganas. Agora vou aprender a fazer isso, agora vou arreglar a outra coisa. Compreendes? Muitas outras coisas também que sucederam. Quantas lives, quantas a oportunidade de fazer lives sobre Lenormand. Eu tive uma semana que todos os dias eu fazia lives. E eu também invitava amigos de Lenormand para que pudessem ensinar um pouco sobre Lenormand. Outra coisa que sucedeu na pandemia, quantos congressos de tarot. E me encanta a oportunidade que os congressos de tarot estão abrindo espaço e cada vez mais espaço para Lenormand. Eu participei do Congresso de Tarot de Colômbia, Congresso
de tarot de Itália. Não foi minha ponência, foi de uma amiga que estava se recuperando de uma cirurgia de Itália. Eu também participei de Espanha, de Barcelona. Eu participei também de congresso de Argentina e agora primeiro congresso de Uruguai. Então, estou muito feliz porque as pessoas estão ao menos curiosas. ¿Qué significa Lenormand? ¿Qué hace Lenormand? Que es tan distinto del tarot. Entonces, mira cuántas cosas también sucedieron en la pandemia por la busca cada vez más grande de Lenormand aquí en Brasil y creo que alrededor del mundo. En un congreso de Argentina hubieron 5 ponencias de Lenormand. Aqui em Uruguai, creio que 3 ou 4. Então, isso me encanta porque as pessoas estão buscando Lenormand, conhecer Lenormand, aprender Lenormand, ler as cartas de Lenormand. Então, isso para mim é uma alegria muito, muito grande de poner uma satisfação de poder um pouco ensinar para que as pessoas conozcan e, como se diz, desenvolver também, dar um novo lugar para Lenormand, que sempre, tarot é melhor, eu já escutei, tarot é melhor que Lenormand, mas hoje sabemos que não pode ser, porque pode ser igual, tarot e Lenormand, porque é o cartomante com seus estudos que vai dar a profundidade em uma consulta. Eu sempre digo a todos mis alumnos, no estudien solamente el significado de las cartas, no estudien solamente el significado de las combinaciones. Cuanto más estudiamos, que sea anatomía, fisiología, psicología, la parte energética como los chakras, la mediunidad, ahora la justicia. Entonces eso, aprender todo y cada vez más nos da una seguridad en el momento de la consulta, para que podamos pasar esta seguridad para nuestro consultante, ¿vale? Entonces, Lenormand está creciendo mucho. Aquí en Brasil es casi un desespero y estoy realmente muy feliz que outros países, que outros congressos estão abrindo cada vez mais espaço para Lenormand. Outra coisa que em la pandemia também podemos entender a consciência. Qual é minha missão de vida? O que estou fazendo? O que tenho que aprender? Como posso melhorar em mim mesma ou em mim mesmo? Como puedo desarrollar relaciones o aprofundar relaciones. Creo que la pandemia también aprender la empatía. A empatía de entender el dolor de nuestro consultante. Si me pongo en su lugar para entender, comprender con tranquilidad cómo de verdad él se siente y cómo se comporta. Entonces, esto, desarrollar la empatía y la compasión. Y como cartomantes, traer esto para nuestra vida, nuestra rutina, porque a veces comprendemos más nuestro consultante, pero no comprendemos tanto nuestra familia, nuestra pareja, nuestro hijo. Entonces la pandemia nos traje también una oportunidad de desarrollar la empatía y la compasión. No solo eso, pero también la conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi papel en el mundo? Y cómo en este momento superar mis fraquezas, superar mis errores para que pueda mejorar y ayudar también a las personas a se mejorar y superar también sus sufrimientos. Entonces la pandemia, por más triste que sea para muchos, yo siempre digo la fe. Estamos desarrollando nuestra fe
fé em mim melhor, fé que estou empenhada em fazer uma coisa boa, fé que amanhã, nesta transição planetária que estamos vivendo, para despertar nossa consciência, para que não seamos mais tão egoístas, que não seamos tão só dinheiro, dinheiro, ter. Temos a oportunidade agora com a pandemia de sentir alegria, sentir tristeza, porque quando reconhecemos o que sentimos e quando também expressamos o que sentimos, aí sim empieza el autoconocimiento. Porque quando passamos por uma experiência, despierta uma emoção que também vai produzir um padrão de comportamento. E agora, quando acordamos de uma experiência, quando podemos expressar aquela emoção, aí podemos liberar muitas coisas. Eu, como terapeuta, nós outros somos corpo, mente e espírito. Então, quando el alma quer uma coisa, sua essência quer uma coisa, pero nuestra mente quer outra, e tem um conflito entre alma e mente, isso desenvolve depressões, também desenvolve enfermedades no corpo. Les voy a dar un ejemplo. Mi alma, tengo alma de bailarina, pero mi mente me dice, tiene que ser ingeniera, no puede ser bailarina porque bailarina no da dinero. Mira, entonces tiene una alma de bailarina, pero la mente tiene que ser ingeniera. Ya tiene un conflicto y muchas de veces este conflicto nos genera una depresión o una enfermedad en el cuerpo. La idea sería que estemos en equilibrio, cuerpo, mente y espíritu. Y muchas de las veces las cartas, Lenormand, creo que otros oráculos también, podemos impulsionar que la persona, nuestro consultante, se entregue en su alma, su esencia. Antes de la pandemia, estábamos tan distantes de nuestras emociones, tan distantes de nuestra alma. Yo fui alumna de un médium muy conocido en Brasil llamado Gasparetto. Él ya volvió a la casa espiritual y él nos enseñó que la alma habla con nosotros a través de nuestras emociones, a través de nuestras sensaciones, pero no escuchamos nuestras emociones, entonces también no escuchamos nuestra alma. ¿Cómo estábamos distantes de nuestra alma? Porque tengo que pensar nuestro ego siempre en nuestra mente, y nuestra mente nos engaña muchas de las veces, ¿comprendes? Entonces en la pandemia, en este momento podemos, bueno, ¿quién yo soy en mi esencia? Se puede entregarme a mi esencia. Yo vi dentro de la pandemia mucha gente que tenía su trabajo en la oficina, cumpliendo el horario, las tareas, y siempre quise ser terapeuta, o siempre quise ser cartomante, pero no da dinero, no es cierto, porque también hay un cierto prejuicio. No es cierto, esto no da dinero. Yo escucho mucho eso no da dinero porque ponemos el dinero antes de las cosas. ¿Y dónde está el amor? Déjame pegar la carta. ¿Y dónde está el amor? Porque cuando hacemos nuestro trabajo con cariño, con dedicación y con amor, el dinero viene después. No puede ser al contrario, primero dinero y después amor. No, cuando nos dedicamos con amor y con cariño, las cosas vienen también. Antes de la pandemia, queríamos, todo es muy rápido, un clic en teléfono, un clic. Descartamos con mucha facilidad relaciones, amigos, parejas, dejamos de arreglar.
vamos sustituir y sustituir, sea lo que sea, cosas, personas o animales. ¿Vale? Entonces, la pandemia traje para nosotros muchos enseñamientos. Creo que nem todos estão listos para cambiar, ou para entender, ou para expandir a consciência, de ajudar, de oír com empatia e compaixão, para oír a si mesmo, que a vezes nossa alma está gritando por um cambio, pero não cambiamos. E a pandemia nos traje esta oportunidade de cambiar. Cambiar dentro para cambiar fuera, para mejorar nuestro sentimiento, estar en contacto con nuestro sentimiento, luego en contacto con nuestra alma, para que yo pueda me convertir en una persona y una profesional mejor. ¿Comprende es lo que estoy hablando? Entonces la pandemia, a pesar de todo sufrimiento, de todo miedo, de toda desesperación, hay muchas cosas que nacieron en la pandemia. Muchas personas, né, cursos aprenderam, muchas personas aprenderam a arreglar sus cosas, su casa, a sí mismo, sus relaciones, aprenderam cursos, muchas lives, muchos congresos. Y aquí en Brasil también, y me gustaría muchísimo que en otros países también, cuántos cartomantes aquí en Brasil se juntaron para hacer una donación social. Esto solo fue posible también por la pandemia. Por ejemplo, yo siempre, toda mi vida, yo siempre quise ser veterinaria, pero los confieso, no tengo talento. No tengo talento. De mi perro, cuando tuve que hacer la castración porque estaba con 2 tumores, yo no hacer un curativo, yo no logré hacer un curativo. Entonces allí yo, Tania, no tienes talento para ser veterinaria, pero puedo cuidar de todas las dolores del mundo, e incluso me emociono de todas las dolores del mundo. La que más me hace daño es la manera como tratamos nuestros animales. El abandono, como animales son explorados, como son esclavizados para diversión, para divertimiento de turistas, de humanos. Entonces, esto me hace muy daño, de verdad. Entonces, animales. Entonces, hoy en día, yo logré reunir mis grandes pasiones, que es las cartas, reunir a través de las cartas, poder ayudar a los animales aquí en Brasil. Entonces yo creé oráculos de Asís. Los invito a conocer oráculos de Asís. Hoy somos casi 35 cartomantes y en este momento estamos ayudando a 10 abrigos y protectores de animales. Un protector de animal tiene 1.200 animales. Imagínate cómo conseguir comida. Y estos protectores rescatan esses animales del abandono en las calles, en situaciones terribles. Están enfermos, con hueso roto para afuera, con enfermedades. Entonces ellos regatan, van al veterinario, es muy caro, y después en su casa para poder también cuidar y alimentar y limpiar. Entonces también no compre más animales. Si te gustan animales, puedes ir a un protector o un abrigo de animales, una ONG de animales, y puedes hacer una adopción, porque son muchos animales, muchos, desesperador. Entonces, Oráculos de Asís, que surgió, que nació dentro de la pandemia para ayudar a los animales. Pero Oráculos de Asís, el único grupo, no.
Aquí en Brasil tenemos más dos grupos, Caravana del Amor, que también es otro grupo de cartomantes que se juntó para ayudar a un abrigo que tiene 2.400 animales. Imagínate, una tonelada de comida por día en este abrigo. Un otro grupo también de cartomantes se juntó para ayudar niños de que están en orfanatos, también personas en situación de calle. Entonces, como cartomante o como taróloga, ¿qué puedo hacer para con compasión? ¿Cuál será mi actitud para ayudar también personas enfermas, personas en situaciones de calle, personas, animales, personas que están enfermas, personas más viejas que muchas de veces están abandonadas en un asilo por sus familiares? Entonces, en la pandemia, también traje esta oportunidad de cartomantes se juntaren para hacer una acción social. Os digo que en Oráculos de Asís nosotros escribimos 2 libros, un libro de poesía que fue una idea de un amigo, Renato Carvalho. Vamos a hacer un libro de poesías de Lenormand. Y todo el dinero de la venta de este libro se va a convertir para los animales. Después yo tuve la idea, entonces vamos a escribir un libro también de poesía con los arcanos mayores de tarot. Y este libro también se va a convertir la venta, 100% de la venta para los animales. Esto todo empezó con una cartomante de Lenormand, creo que ustedes ya conocen, mi amiga Odete Massa. Ella no vive en Brasil, ella vive en Suiza, y su libro, que es vendido aquí en Brasil, 100% de su libro también va para los animales. Entonces, ¿qué en ti que está asistiendo, que está viendo esta ponencia, qué toca su corazón? ¿Son animales? Tú quieres cartomante, ¿no? O taróloga. ¿Qué toca su corazón? ¿Son animales? ¿Son personas en situación de calle? Que infelizmente en la pandemia aquí en Río de Janeiro, yo vivo en Río de Janeiro, hubo un aumento muy grande de personas en situación de calle, pidiendo dinero, pidiendo ropa, pidiendo comida. Entonces, si tu corazón sufre con personas en situación de calle, ¿qué puedes hacer como cartomantes? Me gustaría muchísimo que otros países también pudieran se juntar, los cartomantes pudieran se juntar para hacer una obra social, una acción social, sea lo que sea. En sur de Brasil este año el invierno fue muy duro, muy duro. Y este grupo que se llama Oráculo del Bien se juntó también para comprar, ¿cómo llaman? Edredones para personas de calle en sur de Brasil. Entonces, esto es empatía, compasión y conciencia, que sí yo puedo hacer. Mas es tan poquito. A veces pensamos, es tan poquito, pero para otra persona que necesita, o para aquel animal que necesita, tu poquito es mucho. Es mucho. A veces solamente un cariño, solamente un poco de agua para un animal callejero. A veces un plato de comida para una persona que no ha comido el día todo. A veces una sonrisa. A veces una mirada cariñosa. Entonces, pues sí, nosotros cartomantes podemos hacer algo en esta pandemia. No solamente leer las cartas, no solamente estudiar, no solamente hacer cursos o dar cursos o escribir libros o leer libros, no. ¿Sabe? Podemos, de verdad, juntos, podemos en la pandemia y después de la pandemia, seguir con un trabajo de acción social para ayudar. Porque mira, si yo estoy ayudando al otro, también me ayudo. Porque en esta transición planetaria,
todos podemos crescer e evolucionar. Com carinho, com amabilidade, com bondade. Esta carta, Lírios, é uma carta que me encanta muitíssimo porque habla de todo isso. Caridade, perdão, bondade, gentileza, amabilidade, calma, porque todo isso nos transmite calma. En este momento de desesperación, a través de nuestra conciencia, yo puedo hacer algo, yo puedo hacer. Incluso, no sé si ustedes saben la diferencia de empatía para compasión. Hay una diferencia. Empatía, cuando yo logro entender el otro, el sufrimiento del otro y cómo el otro se siente. Esto es empatía. Pero compasión, cuando yo hago algo para mejorar su vida. Entonces, que en esta pandemia, a través de la conciencia, a través de autoconocimiento, a través de convivir con nosotros y con los otros, podamos expandir nuestra compasión. Compasión es tomar acción en algo. Entonces, este es mi mensaje, que en la pandemia tantas cosas nacieron, sean las lives, sean los congresos, y gustaría que más y más congresos pudieran de tarot y de Lenormand, y que más y más espacio, y esto me llena, me cubre de alegría, tanto espacio que están abriendo para Lenormand. Entonces, con las cartas, sí, porque por mucho tiempo, nosotros cartomantes, al menos aquí en Brasil, es charlatán, no vale nada, te va a engañar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer buenas acciones, nadie puede nos hablar que somos charlatanes, que estamos aquí para engañar. Entonces, eso cambia la idea que las personas hacían de nosotros también como cartomantes, porque somos responsables. Aquí en Brasil es una profesión, entonces podemos juntos hacer algo para mejorar este momento tan difícil para tanta gente. Y uno apoyando al otro, mira, se puede apoyar el otro. Y cuando digo apoyar también, ayudar a un compañero que creó un evento, entonces puedo divulgar su evento, o divulgar su libro, o divulgar su baraja. Yo aquí en Brasil conozco mucha gente y cada persona, yo escrevi un libro, entonces vamos a hacer una live. Yo tengo mi baraja, vamos a hacer una live para que más y más personas puedan también conocer. Y esto, como cartomante, sin miedo, si yo que soy cartomante voy a divulgar el trabajo de mi compañero de trabajo, voy a perder alumnos o voy a perder clientes o consultantes. Mira una cosa, ¿dónde está el árbol? Todo que es compartido va a crecer. Y la prosperidad, que es una cosa que mucha gente piensa en la prosperidad. Yo quiero prosperidad só para mí, o yo quiero una prosperidad para todos mis compañeros de trabajo. Entonces, este egoísmo que antes de la pandemia, só yo tengo fama, el sol también habla de fama, só yo quiero tener fama. No, yo siempre digo que el sol brilla para todos. Y cuando compartimos el trabajo, el curso, el evento, los libros de nuestros compañeros de trabajo, todos crecen y todos, mira la fuerza, sol con árbol, puede expandir cada vez más. Entonces también esto, me encanta poder ayudar y apoyar a un amigo que está empezando, y por qué no, porque quien gana no es solamente Tania, mas nuestra profesión.
Cuando alguien quiere hacer un congreso, todos ganan. Es mucho trabajo hacer un congreso, de verdad. Pero todos salen ganando experiencias por compartir incluso sus conocimientos, su manera de leer las cartas, su manera de ser en el mundo. No tengo, quiero ser un ejemplo, no. Sin vanidad. Porque cuando queremos ser útil, yo quiero ser útil. Entonces, con una persona que quiere ser útil, no hay espacio para vanidad. Y por eso que la prosperidad es para todos, no solamente para mí, para todos que son mis compañeros de trabajo. Y esto me encanta, ¿no? Unir, si podemos juntar personas, aunque online, en un congreso, también podemos unir, juntar cartomantes para hacer una acción social, para ayudar a las personas con conciencia. Mismo que solo tengo poco tiempo, tu poco tiempo puede ser mucho para otra persona. ¿Vale? Entonces, Lenormand en la pandemia creció mucho. Mira cuántas cosas buenas nacieron en la pandemia, a pesar de tanto sufrimiento, tanto miedo, tanta depresión, tanta enfermedad, tantas muertes. Entonces, nosotros cartomantes también dar un poco de alivio, de mira, la muerte no existe. Mucha da gente, no sé si ustedes saben, nosotros cuando soñamos, vamos a dormir, nuestra alma se encuentra con las personas que ya volvieron a la casa espiritual. Pero cuando despertamos, muchas de veces, la mayoría de las veces no acordamos del encuentro que tuvimos mientras estábamos durmiendo. Entonces, traer un poco también de conforto para estas personas que estaban tan desesperadas. ¿Dale? Esta es como mi misión de vida. Yo nunca pensé en ser cartomante, yo siempre quise ser veterinaria, pero la vida fue me poniendo en el camino de la cartomancia. Y hoy yo me siento muy entera en este trabajo de difundir, de enseñar, mucha inspiración también, porque seguro que yo no escribo sola, porque cuando me viene un libro en la cabeza me viene otra cosa importante, cómo estamos lidiando con nuestra espiritualidad, cuál es nuestro contacto no solamente con la espiritualidad, pero con la naturaleza. Nosotros antes de la pandemia seguimos algunas personas así, como ponemos basura en las playas, basura en las calles, basura y basura emocional y basura mental, porque estamos siempre produciendo basura. Déjame buscar el rato. Basura de todo tipo, basura energética, emocional, mental, y extravasamos esto, porque dejamos nuestra basura por donde pasamos. Pero la pandemia es una oportunidad de traer limpieza, limpiar esto, limpiar mis sentimientos, cambiar. No es fácil muchas das veces, mas cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de expresar lo que siento y lo que quiero. Mucha gente en sus relacionamientos se calan o explotan. Entonces hay que tener equilibrio para hablar lo que quieren, para hablar de sus sentimientos. Y así, extravasando, no traer tanta enfermedad para su cuerpo. Entonces la pandemia también limpiar, no solo la casa física, pero la casa interna, ¿no? Ahora, ¿en qué versión de mí misma me puedo convertir? Con fe. ¿Cómo estamos lidiando, principalmente, no solamente con los animales,
mas com a natureza. Nunca foi tão importante estar bajo o sol, mirar um jardim, abraçar uma árvore. E abraçar uma árvore, que sensação de maravilha, de completude quando logramos abraçar uma árvore. Então, muita desesperação, medo, depressão, muita coisa triste, muitas enfermidades, pero também miren quantas coisas buenas nasceram dentro de la pandemia, incluso com Lenormand. Muitas, los digo, ações sociais. ¿Vale? Mi nombre es Tania. Estoy muy feliz aquí por estar en el primer congreso de Uruguay, trayendo un poco de Lenormand para que conozcan. Y mi intención es que ustedes se enamoren por Lenormand y que puedan aprender Lenormand, ¿vale? Y que podemos ser también personas mejores, de poquito en poquito, con aprender con sufrimiento de los otros, aprender con nuestros sufrimientos, aprender a superar. Porque hoy estamos con mucha inseguridad, pero sí, nosotros vamos a superar y todo eso va a pasar. Y nosotros nos convertiremos en personas más conscientes, más tranquilas y más compasivas. Entonces, quiero terminar mi ponencia deseando paz de espíritu para poder superar todo este momento. Muchas gracias por estar aquí asistiendo a mi ponencia. Hasta la próxima. Oriéntese y por favor, sigan Oráculos de Asís. Muchas gracias.